instrumento más potente que ha habido en España en los últimos años para avanzar hacia la igualdad no han sido los planes de igualdad, que lo han sido en parte, sino ha sido la subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, en la medida en que la parte de salarios más baja del país está ocupada por mujeres, la subida del SMI da unos pasos hacia la igualdad salarial absolutamente brutales. Por tanto, pueden las vicepresidentas llenarse la boca cada día de hablar de igualdad, pero cuando tienen el instrumento más adecuado para hacerlo, que es el salario mínimo interprofesional, si no lo hacen, quiere decir que en realidad no deja de ser retórica. El gobierno cada día nos habla de la necesidad de repartir los beneficios que se generan en las empresas. Si no se ha hecho a través de la negociación colectiva, hay un instrumento muy importante que es el salario mínimo interprofesional y que va a llegar a las personas que están en una situación más vulnerable en estos momentos. No hay ninguna razón en el ámbito europeo para no hacerlo. Alemania va a subir el salario mínimo interprofesional un 15% con un salario mínimo de 1.700 euros y que nadie nos venga a explicar que en Alemania el coste de la vida es mucho más bajo que en España, porque no es verdad. Bélgica va a subir el 13%, Francia está en el 10%, incluso Grecia está en el 9,7%. Todos los estudios que hay demuestran que quien realmente está tirando al alza en este proceso inflacionista que vivimos son los beneficios empresariales. Por lo tanto, todas las razones nos llevan a que finalmente se suba el salario mínimo interprofesional en ese porcentaje que nosotros situamos, que es del 10%, y que realmente yo creo que es moderadísimo, que podríamos estar perfectamente planteándonos en lugar del 10 el 15%, y tendremos muchas razones para poder pedirlo, ¿no? Lo que es evidente es que si el salario mínimo interprofesional no se solventa dentro de los términos que estamos planteando, los sindicatos, por lo menos desde el punto de vista de la UGT, tendríamos que tomar medidas de movilización, de tal manera que a medio año pudiéramos revisar la decisión que se toma en el mes de enero o en el mes de febrero. Por tanto, incluir esa movilización, que ya tendría más carácter general, en la medida en que implicaríamos a unos cuantos millones de personas sujetas al salario mínimo interprofesional. Y yo también quiero decir de manera muy clara al Gobierno que, de la misma manera que hemos ido a el Consejo Social Europeo a denunciar el precio del despido en España, vamos a ir a denunciar el salario mínimo interprofesional, porque España tiene que cumplir la Carta Social Europea. Ahora ya tiene una obligación legal de cumplirla. Yo creo que la reforma laboral no tenemos que analizarla desde una perspectiva global, sino los efectos que ha tenido en tres aspectos fundamentales que tocaba la reforma laboral. La contratación, tenemos que empezar a analizar cuáles son las cuestiones no positivas. Las positivas ya las conocemos, salen cada día las estadísticas, son realmente extraordinarias, pero hoy todavía no sabemos el contrato a tiempo parcial o el fijo discontinuo, cuánto se está utilizando de manera fraudulenta, cuánto hay de contratos de fin de semana de esas características, de lunes a viernes de esas características, por no hablar de la utilización que puedan estar haciendo las empresas de trabajo temporal. Yo creo que ahí
tenemos que ver si hay algún elemento de corrección que haya que introducir en un año que en realidad no es un año, porque son 9 meses los que estamos analizando, entró en vigor el 1 de abril de manera completa. Creo que lo que se ve es que hay un giro de 180 grados por lo que hace referencia al mercado de trabajo en España. 7 millones de contratos indefinidos en el año 22. A mí me parece que el cambio es radical. Pasar del 26% a poco más del 15% de temporalidad me parece que habla por sí solo. Efectos positivos en la negociación colectiva. Si hemos empezado a remontar el vuelo en los convenios colectivos donde hay más fuerza sindical, en buena parte es porque nos hemos sacado el lastre de la ultraactividad, y eso nos permitirá negociar en unas condiciones infinitamente mejores que las que teníamos. Los ERTEs, es verdad que con la crisis actual después de la guerra ucraniana no se han podido acabar de materializar los nuevos ERTEs, pero lo que seguro es que es una alternativa al despido colectivo. Ahora, eso no es el fin. Nosotros planteamos al Gobierno la necesidad de poder avanzar en otras materias, y el propio precio del despido. De hecho, nosotros inmediatamente después de aprobada la reforma planteamos una demanda al Estado español por el precio del despido, que yo creo que se va a ver en un periodo no muy largo de tiempo y que va a tener efectos positivos, y sobre todo tiene efectos positivos reales, porque va a haber que cambiar legislación, pero de una manera muy especial. Creo que romperá un tópico que viene explicando desde hace mucho tiempo la derecha política en España, que es que el despido en España es caro. Y no es verdad. La resolución del Consejo Social Europeo demostrará que no es verdad, que estamos lejos de la legislación europea. En España hay un problema muy serio de cumplimiento de la ley. Cada vez que la Inspección de Trabajo interviene en un sector, en un grupo de empresas, en Cuatro Torres. En Cuatro Torres, saca petróleo. Es decir, y eso es el pan nuestro de cada día. Yo me encuentro con personas que me explican: en mi empresa trabajamos 10 horas cada día y el sábado 4. Y digo, ¿y cómo lo hacéis? Bueno, hay un plus. ¿Y cómo marcáis? Marcamos la salida y volvemos a entrar. ¿El sábado no hay fichaje? No, el sábado no hay fichaje. Entonces, esto ocurre en España de manera mucho más habitual de la que pensamos. Y no ocurre solo en las pequeñas empresas, ocurre también en empresas medianas. Por tanto, ese tiene que ser un objetivo fundamental. La inspección de trabajo se tiene que reforzar. Yo estoy convencido que, la administración pública no sanciona ni al 1% del fraude laboral que hay en nuestro país. Y al que se le pilla, le sale muy barato. Incluso podríamos decir que, depende cómo, puede ser que le cueste menos pagar la multa que haberlo hecho bien. España tiene que destopar los topes que en estos momentos tiene el sistema de pensiones. No puede ser que España el tope esté situado en 3.000 y pico de euros y que Portugal tenga 6.100. Y que cualquiera de los países del entorno de la Unión Europea, Grecia, esté en más de 6.000. Eso quiere decir que, efectivamente,
necesitamos destopar para recaudar más, para poder pagar, para poder financiar la seguridad social. Eso la COE lo sabe desde que gobernaba, por lo menos, Mariano Rajoy, que yo soy secretario general de la UGT. No es una cuestión nueva. A mí me parece que el Gobierno ha hecho una propuesta moderadísima de subida de los topes, un 30%, si no recuerdo mal, hasta el año 42. Quiero decir que hay un periodo largo que las empresas tienen que ir adaptándose a esa nueva situación, a esa nueva realidad. Un acuerdo que no vaya al Congreso de los Diputados con acuerdo de las tres partes es, de las dos partes, las tres con el Gobierno, seguramente que es mucho más susceptible de cambios durante la tramitación parlamentaria que si va con el acuerdo de los tres. Por tanto, a mí me parece que la COE haría bien cerrando un acuerdo que supiera que efectivamente va a pasar la tramitación parlamentaria y que va a ser en los términos en los que acordemos las partes. Y por parte nuestra, nosotros lo hemos dicho al Ministerio desde el primer día. Oiga, mire, el sistema español no necesita recortar las pensiones. Es decir, no hay que rebajar el coste del sistema de pensiones, porque gastamos poco en pensiones, porque los países europeos están todos gastando 12, 14, hasta 15 puntos del Producto Interior Bruto y nosotros estamos en los 10 puntos del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, las perspectivas que hay son perspectivas de que va a entrar mucha más gente con pensiones más altas. También vamos a recaudar más para poder hacerlo y también el Gobierno ha puesto 21.500 millones de euros a la Seguridad Social para pagar los costes que estaba pagando la Seguridad Social que correspondían al Gobierno. Y yo lo que estoy dispuesto es a que la Seguridad Social continúe gastando lo mismo que gastaba en pagar las pensiones. Y por lo tanto que hagamos equilibrios. Las mujeres en España tienen una pensión mucho más baja que los hombres. Y no es solo como consecuencia del desequilibrio salarial, es como consecuencia de los vacíos que se producen en su vida laboral, que hay que cubrir. Que una persona que no haya cotizado 2 años durante los últimos 15 años no tenga derecho a pensión, aunque tenga cotizados 20 años, es una barbaridad. Es como una especie de timo legal que se hace. Si yo he cotizado 20 años y en los últimos 15 años no he cotizado los 2 años, ¿por qué no voy a tener derecho a la pensión si en realidad yo he cotizado 20 años o 25 años? Entonces, yo creo que ahí hay un paquete que hay que negociar. Nosotros lo hemos planteado al Gobierno. Y vamos a ver en ese contexto si hay acuerdo. Yo también reconozco que aquí hay una condición que tanto Unai como yo, junto con estas y otras, comentamos al ministro, que es que lo que queremos es que haya una negociación en paralelo con los grupos parlamentarios y con las organizaciones sindicales. Lo que no queremos es encontrarnos que nosotros avancemos y luego nos encontremos como con la reforma de las pensiones que tenga que venir San Casero a salvarnos. Con Nicolás ha ido una etapa que seguramente que podríamos haberla analizado antes, pero la analizas más cuando se va, ¿no? Yo creo que ha ido uno de los grandes de la transición y seguramente el primer dirigente de la UGT con 135 años de historia íntegramente sindical, que dedicó toda su vida a la organización sindical, ¿no? Porque los grandes dirigentes del sindicato de la República, de antes de la República, casi todos compaginaron en momentos determinados de su vida responsabilidades políticas con responsabilidades sindicales.